digamos, de manera óptima. Entonces, estas acciones tienen que, digamos, buscar una sección, ¿no? Se tiene que buscar una sección en la cual el caudal de diseño se tiene que llevar de manera óptima, ¿no? Conociendo los tirantes, teniendo en cuenta la norma, ¿no? Por ejemplo, borde libre, ancho de solera, en fin, otros datos más. Entonces, vamos a ver el tercer tema, que son diseño y construcción de drenajes en carreteras, que es bastante genérico, pero sin embargo, antes de eso vamos a tocar el tema de drenajes subterráneos, ¿no? Que en este caso hemos tocado lo que son drenajes transversales, en caso de badenes, y lo que son drenajes longitudinales, que son las cunetas, ¿no? Y otro tema, el tema más importante también, son los drenajes subterráneos, ¿no? ¿Qué tipos de drenaje existen dentro del subterráneo, ¿no? Subdrenajes, cajas de registro, drenes de penetración, drenaje de pavimento y protección del suelo. Todos estos drenajes, la única función va a ser de evacuar el agua, ¿no? El agua que tenemos de exceso, ya sea no solo en el tema de áreas, digamos, de obras viales, ¿no? Sino de obras lineales también, ¿no? Y cualquier, digamos, otros tipos de obras, ¿no? La finalidad es drenar el agua, evacuar de manera que el agua residual o el agua que queda no afecte las estructuras que se va a construir. Entonces, vamos a ver qué son subdrenes, ¿no? Cajas de registro, en fin, ¿no? Que todos estos pertenecen al tema de drenaje subterráneo, ¿no? El drenaje subterráneo también es amplio, ¿no? Al igual que los demás drenajes, pero vamos a tocar los puntos más detallados, más importantes, por decir. La norma que rige todo esto, digamos, el diseño, la construcción, es el mismo, ¿no? Es el mismo manual de hidrología hidráulica y drenaje del MTC, que está en el aplicativo o que está en la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Los drenajes subterráneos, en este caso, debe conocerse tanto el procedencia como su caudal, así como el marco geográfico en que se encuentra. Por ejemplo, se tiene que conocer la afluencia, en qué dirección va el agua, por dónde, digamos, brota el agua, por decir, ya que estamos hablando de flujos subterráneos, ¿no? En este caso estamos hablando de flujos bidimensionales, ¿no? Ahora vamos a ver. Si nosotros tenemos una vía, una carretera, ¿no? Un talud, a esto le ponemos nuestra plataforma y un terraplén, ¿no? Entonces, lo primordial es conocer, en este caso, la dirección del flujo, ¿no? En qué sentido, por dónde va, digamos, va a empezar a salir, en fin, ¿no? Se supone que todo flujo dentro de la superficie tiene una dirección, ¿no? Esta dirección tendremos que conocerle y según a esto debemos plantear una obra de drenaje, ya sea una captación, no diré, ya sea un drenaje tipo subdrenes o drenajes que son tubos enterrados de manera perpendicular a talud o simplemente acá drenajes pequeños, ¿no? Que vamos a ver ya en qué se caracteriza. Entonces, si bien es cierto, se debe conocer tanto su procedencia como su caudal, ¿no? El caudal se conocerá dependiendo de varios factores. Uno de los factores es qué obras existe, digamos, por encima del talud. Los efectos desfavorables son múltiples, ¿no? Como ya sabemos, el agua es, en este caso, es un enemigo para todo lo que son las estructuras de ingeniería civil. En este caso, si hablamos netamente de lo que son pavimentos, ¿no? Erosiona, bueno, los suelos finos, ¿no? También tubificación, arrastre, en fin. Es decir, si yo tuviese una capacidad de, de compactación acá en la base, en la subbase, si yo tengo presencia de agua, en este caso, este grado o porcentaje de compactación ya no va a ser el mismo, ¿no? Ya empezará a reducirse, igual de la subbase, ¿no? Y fácil podríamos decir, pues hay que cambiar de ruta, ¿no? Hay que cambiar otro trazo. Pero si bien es cierto, hay vías que, por ejemplo, necesariamente pasan por zonas planicies, ¿no? Donde el nivel freático
freático, digamos, es de esta forma, y el terreno natural está por encima, ¿no? Unos pocos centímetros, e incluso la calzada o el nivel de la calzada está por encima, ¿no? Entonces a esto se le tiene que hacer un terraplén acá, un terraplén acá, y al final recién por encima de las cotas tendría que estar el pavimento ya sea flexible, ¿no? Flexible o rígido. Entonces, va a haber espacios, o digamos, va a haber zonas donde es imposible cambiar de dirección o cambiar de trayectoria, ¿no? Sí o sí se tiene que hacer, en este caso, por estas zonas, ¿no? Donde se tiene, digamos, nivel freático, ¿no? Constante a lo largo. Acá podemos, acá en este corte, podemos, digamos, ver o conocer de dónde podemos captar el agua, pero sin embargo acá no se puede, ¿no? Porque el nivel freático es constante a lo largo, ¿no? A lo largo de la calzada. En lo que son los subdrenes, en lo que son los proyectos viales, hay que tener en cuenta que estos presencia de agua, el nivel freático, se debe a muchos factores. Uno de los factores es la existencia de lagunas, es decir, por encima del talud de corte, o digamos hablando de la corona, ya en la parte superior, puede haber lagunas, ¿no? En este caso puquiales, canales sin revestir, ¿no? En la parte alta. Entonces, esto lo que va a generar acá, ¿no? Canales, en sí, lagunas, ¿no? Obviamente no va a haber un desborde de flujo, ¿no? No va a haber un desborde de flujo. Pero sin embargo, el flujo va a tratar de entrar al subsuelo y esto, pues al final va a someterse a presencia de flujos subterráneos, ¿no? Deformaciones, hundimientos y asentamientos. Es decir, si yo encuentro estos factores en mi trazo de vía o a la hora de ejecución de una vía, simplemente hay que tener en cuenta que se tiene que hacer un dren en el subsuelo, ¿no? Existencia de cultivos con grandes demandas de agua, ¿no? Si es que encuentro, en este caso, zonas donde son áreas considerables, esto va a demandar mucha agua, ¿no? De cultivos. Entonces, al demandar mucha agua, esto va a entrar al subsuelo y al final, pues va a salir al subsuelo y va a perjudicar la vía, ¿no? Presencia de vegetación propio, suelos saturados, bueno, niveles freáticos en excavaciones, ¿no? Puede que yo, a la hora de construir, diría a la hora de hacer levantamiento topográfico o a la hora de hacer trabajo de campo, ¿no? A la hora de hacer trabajo de campo, no tenga presencia de agua, ¿no? Entonces, en el expediente yo tendré que considerar que no hay agua en esa zona. Pero ¿qué pasa si ya empiezo a excavar, ¿no? Comienzo a excavar y retiro un pedazo de suelo, ¿no? Un pedazo de tierra, movimiento de tierras, ¿no? Poco a poco, y va a haber un punto donde estoy excavando y va a empezar a filtrar el agua, ¿no? A salir el agua. Entonces, quiere decir que ya hay presencia, o digamos, hay una trayectoria de flujo de agua dentro de acá, ¿no? Al cual se ha interrumpido con la excavación. Entonces, esto quiere decir que ya tendré que ver drenajes subterráneos o otro tipo de drenaje acá, ¿no? Si el agua es constante acá, ¿no? Ya se puede captar superficialmente, ¿no? Pero si solo humedece, eso quiere decir que el agua está yendo por debajo, ¿no? En este caso, va a haber muchos tipos de drenajes subterráneos, uno de los cuales es, hay que colocar, por ejemplo, longitudinalmente al pie de los taludes de corte, ¿no? Para interpretar filtraciones y flujos superficiales que llegan a la carretera. Longitudinalmente en el terraplén, ubicado en la zona donde discurre aguas subterráneas y formando parte del sistema de drenes transversalmente longitudinal o dispuestos con un espín. A ver, lo primero que se refiere es en este mismo corte. ¿Qué pasa si yo tuviese el mismo corte, una vía? Entonces, acá, si yo tengo presencia de agua en esta zona, ¿no? Nivel freático, digamos, constante, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tiene? No, domingo no, mayormente de lunes. Ya, entonces, acá se supone que nosotros se debe plantear, si tengo yo presencia de agua, voy a ver por el talud, ¿no? Por encima del talud se va a empezar a filtrar el agua. Entonces, uno, es que esto se puede captar superficialmente. Al captar superficialmente, yo puedo pensar acá hacer una rápida, ¿no? Un emboquillado del talud y simplemente se puede plantear
en esta zona un subdren. El subdren perpendicular a la vía, ¿no? Acá, simplemente un tubo acá y acá encima piedras, ¿no? Vamos a ver que estas piedras también tienen que corresponder a unos parámetros, ¿no? Y el tubo tiene que ser perforado, ¿no? Entonces, una de las formas es que yo pueda captar, en este caso, si es que es dentro de la superficie, ¿no? Puede llegar acá, se mete al tubo y esto desemboca a un alcantarillado. Esa es una forma. Ahora, si el agua sale por encima del talud, simplemente yo hago acá un emboquillado y simplemente lo puedo desembocar en una cuneta, ¿no? Porque es agua superficial. Entonces, estas son las dos formas. La tercera que menciona acá, formando parte del sistema de drenajes transversales longitudinalmente y dispuesto como una espina de pescado, quiere decir, en este caso, a un sistema de drenaje, pero visto en planta. Vamos a dibujarlo en planta. ¿Qué pasa si yo tengo un subdren por debajo, de esta forma, y tengo un subdren principal? Puede funcionar de esta forma. Acá yo tengo una tubería perforada, acá otra tubería principal, ¿no? Y acá otra tubería perforada. Cada uno de estos corresponden a este sistema, ¿no? Un tubo perforado por la parte superior, relleno de piedras, y esto cubierto con una manta o con un geotextil, ¿no? Que también tiene que tener varias propiedades el geotextil, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto corresponde a los tres, en este caso, a los tres tipos de drenaje o subterráneo que se subdren subterráneo, ¿no? Colocación longitudinal al pie del talud, que hemos visto el primero, longitudinalmente en un terraplén ubicado donde se discurre el agua subterránea, también formando parte de un sistema de drenajes tipo espina dorsal, o en este caso espina de pescado, ¿no? Como se le conoce. Como se puede ver acá, este es un drenaje subterráneo, ¿no? La forma de colocación ya te da, en este caso, las instrucciones técnicas del que lo fabrica, Macaferri, ¿no? Que lo fabrica todo lo que son geotextiles, todo lo que son geosintéticos, ¿no? Geomantas, geotextil, geomallas, en fin, digamos, todos los procesos de PVC o derivados, en este caso, del material, ¿no? Entonces, esta es la forma de colocar. Si es un subterráneo, se le colocará con este tubo de drenaje, donde tenga geotextil, piedra chancada, en fin, ¿no? Este diámetro de piedras va a estar variando por encima del tubo hasta llegar a partículas más pequeñas, que también lo vamos a ver en el tema de cómo debo elegir un geotextil. Y bueno, la tubería ya corresponde a un diseño hidráulico, ¿no? Colocación longitudinal al pie de los taludes de corte para interceptar filtraciones y flujos subsuperficiales que llegan a la carretera. Vuelvo a repetir, si es que el agua, digamos, evidencia en el talud, ¿no? Se evidencia en el talud, eso ya se va a producir un flujo, digamos, superficial. Y ese flujo fácilmente lo puedo sacar con una cuneta. Si el agua no se ve, digamos, solo hay presencia en el talud, entonces sí debe haber dentro del talud algo que no se puede percibir todavía. Entonces ya debo ver el otro tipo, que es un subdren, ¿no? En este caso de esta forma. La colocación es como se puede ver acá, ¿no? Acá también tenemos varios tipos de colocación, si se dan cuenta, ¿no? Lo primero, se coloca una manta, un objeto textil, encima se le vacía un tubo, ¿no? Un tubo perforado, y por encima están las piedras, ¿no? Y esto a la vez se le cubre, ¿no? Una vez que se le cubre, se le compacta, ¿no? Y todo, digamos, todo el flujo que va a venir, si yo tuviese así, todo el flujo que va a venir por un costado, ¿no? Va a ingresar a la zona de drenaje y esto a la vez va a entrar al tubo, ¿no? Seguramente llenará y esto desembocará, en este caso, en un alcantarillado o simplemente en otro tipo de drenaje transversal, ¿no? La forma de colocación, la excavación se hace pues, con maquinaria. La forma de colocación, si es largo, se le puede colocar, digamos, con maquinarias o simplemente se puede hacer manualmente también. No es un proceso muy difícil. Las cajas de registro, si bien es cierto, estas tuberías
tienen la misma función, como si fuera, en este caso, como si fueran colectores, ¿no? O digamos, tuberías de conexión. Entonces, si yo tengo tuberías enterradas, debo tener a una cierta distancia cajas de inspección o buzones de inspección, ¿no? Entonces, estos buzones de inspección me van a servir para conocer si aún el flujo, ¿no? El flujo captado, digamos, está fluyendo, ¿no? A una pendiente. Entonces, yo tendré que ingresar a una caja, ver si se está pasando el flujo, entonces simplemente está bien. Pero en caso de que no pase, seguramente esto ya se ha colmatado, o sea, digamos, hay sedimentos o partículas que han obstruido el paso del flujo, ¿no? Entonces, los drenes longitudinales se recomienda usar intervalos regulares, cajas de registro, buzones, en este caso. Y también menciona que los buzones se debe colocar cada 80 metros o 100 metros, ¿no? Entonces, estos buzones se pueden hacer respetando este tipo de norma o simplemente a criterio del proyectista, ¿no? El proyectista si sustenta, ¿no? Puede ser tuberías más grandes, ¿no? Entonces, si son tuberías pequeñas, tendré que yo, en este caso, reemplazar con estas de acá. Pero si son tubos de diámetros considerables, yo puedo extender en este caso, los buzones, ¿no? La ubicación de los buzones. Es decir, a mayor diámetro, mayor voy a tener la distancia de ubicación de buzones, ¿no? O buzones de inspección, ¿no? Y si tengo un diámetro de tubería, obviamente menor tiene que ser la distribución, porque por el tema de mantenimiento, por el tema de verificación, se tiene que respetar esto. También tenemos lo que son drenajes de penetración, que son prácticamente en qué consisten estos. ¿Qué pasa si yo tuviese un talud, este talud de acá, y tengo, vamos a borrar, acá. Si yo tengo presencia de nivel freático, esta zona, considerable. ¿Y cómo sé que tengo nivel freático acá? Una de las formas es que yo pueda tener obras de embalse en la parte de arriba, ¿no? Un embalse. Si yo tengo un embalse en la parte superior, es que ya tengo nivel freático. Eso ya ténganlo por seguro. Ahora, hay una forma, otro método, que son los drenajes de penetración, que consisten en ingresar tuberías de la misma forma. Tuberías perforadas, ¿no? Con una cierta inclinación, ¿no? El mismo método, y esto está perforado, ¿no? Igual acá, tiene perforaciones en la parte superior. Ahora, ¿qué pasa si yo anclo esta tubería de manera perpendicular al talud? ¿No? Si yo lo vería en planta, diré de frente, más o menos tendríamos de esta forma, ¿no? Sería un tubo acá, anclado, otro tubo acá, anclado, y otro tubo acá. Acá tendría la vía. Acá. Y el talud estaría arriba, ¿no? De frente. Entonces, si bien es cierto, en este punto de acá va a inestabilizar el talud, ¿no? Porque este es como una línea de falla, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Es como separar este suelo 1 de un suelo 2, ¿no? Es como separarlo, ¿no? Como si acá le pondríamos una junta, ¿no? Entonces, estructuralmente esto lo va a debilitar, ¿no? Y esto va a tender a caerse. Pero, acá hay un pero, digamos, ¿no? Que a la hora en este caso, como yo tengo acá el nivel freático en esta trayectoria, si yo pongo el drenaje, el nivel freático ya no va a tener esta trayectoria, simplemente va a tener esta trayectoria acá. Porque todo el agua lo voy a captar. Es decir, no va a haber nivel freático de una altura F, ¿no? Toda esta altura no, se va a reducir. Es decir, esto va a ser igual a 0. Entonces, digamos
que la estabilidad del talud sin agua, es mayor que la estabilidad, bueno, acá vamos a ponerle, acá está, ¿no? Que la estabilidad del talud, vamos a ponerlo con tubería o con drenaje, es mayor que la estabilidad, digamos, sin el drenaje, ¿no? Hablando de drenajes nada más, ¿no? Porque si bien es cierto, en el primer caso se considera sin drenaje, ¿no? No estoy considerando este drenaje, pero sí tengo un alto nivel freático. Entonces, debo considerar el peso del nivel freático como empuje del talud. Pero ahora, si es que yo le perforo, digamos, ingreso esta tubería, la tubería va a captar todo el drenaje de acá. Entonces, a la hora de captar el nivel freático, es decir, el HF va a tender a cero. Cuando tiende a cero, ya no va a haber un empuje hidrostático. Eso quiere decir que la estabilidad del talud va a ser, en este caso, mayor a la estabilidad del drenaje. A pesar que yo le estoy dando acá, digamos, una línea de falla probable, ¿no? A pesar que le estoy dando una línea de falla probable. Entonces, estas tuberías, incluso la norma nos dice que tienen que tener una longitud máxima de 20 metros, una pendiente de 10%, ¿no? La tubería tiene que ser perforada, tubo perforado de PVC, ¿no? Y tiene que llegar, digamos, a una caja de reunión, una caja donde va a desembocar. Ahora, los diámetros, en este caso, de la tubería, tienen a ser de 3 a 4 pulgadas de tubería, ¿no? No, diré de abertura, ¿no? Una vez que se ha hecho esta abertura, las tuberías tienen que ser de 2 a 3 pulgadas, ¿no? De diámetro de tubería perforada, con orificios de 1.5 a 5 milímetros, es decir, de 0.1 centímetros o 5 centímetros, ¿no? No, de medio centímetro y 1 milímetro. De 1 milímetro a medio centímetro. ¿Qué más? Con una densidad de 15 a 30 agujeros por metro de tubería, ¿no? Por metro longitudinal de tubería. Pues aquí está la descripción de la tubería y fácilmente este tipo de tubería lo pueden encontrar pues en alguna ferretería, ¿no? No hay ningún problema eso y si no, se le manda a hacer nomás, ¿no? También tenemos lo que son los otros drenajes, drenaje en pavimentos, es lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué pasa si tengo este tipo de caso, ¿no? Tengo un nivel freático constante, ¿no? Casi ya por encima del terreno. A esto se le pone un terraplén por encima, ¿no? Porque la cota de la calzada me pide que sea acá. Entonces yo no puedo bajarlo ni subirlo. O sea, el nivel de la cota tiene que estar ahí. Diré, la cota de la calzada tiene que estar ahí. Entonces, sí o sí, yo tendré que hacer un terraplén y por encima la calzada. Ahora, ¿cómo encauzar esto? O cómo, digamos, hacer que no esté en contacto ambas superficies. Simplemente acá funcionan lo que son los geotextiles, ¿no? O los geomantas. ¿Dónde están? ¿No? Que son simplemente estas de acá, si ustedes se dan cuenta. Lo primero que se hace, en este caso, es ubicar, ¿no? La dirección del flujo, excavar, ¿no? Remover, extender una manta y compactar por encima, ¿no? Compactamos con otro material, ¿no? Base, base, base y base, ¿no? Vamos aumentando otra capa, ¿no? Compactar un terraplén. Y fíjense que al colocar yo en esta forma, yo ya estoy aislando lo que es el nivel freático de la estructura, ¿no? Que se está construyendo, en este caso del terraplén, ¿no? Todo esto. La colocación también es sencilla, se excava con proceso, se tiende en este caso la manta, y nuevamente se colocan, ya dependiendo del material que se va a poner, ¿no? El afirmado ya depende ya, ¿no? Eso ya, el estudio de mecánica de suelos ya mencionará qué tipo de afirmado, con cuántos granos o cuántas partículas se le debe colocar, capas de cuánto, compactado a qué grado, en fin, ¿no? Ahora, lo primero acá se puede hacer un drenaje subterráneo, ¿no? Luego de aislarlo, acá también una tubería, ¿no?
por debajo, también de la misma forma. Enterrado, tuberías perforados, ¿no? Y pasar al otro extremo. Siempre y cuando yo tenga que el nivel de la calzada esté por encima del nivel freático. Y necesariamente tenga o que deba pasar por ese punto. Una vez que deba pasar por eso, tendré que plantear este sistema de drenaje. ¿No? Por ejemplo, acá podemos ver, por debajo de la calzada, ¿no? Hay una tubería, en este caso, drenes enterrados prolongados a la capa permeable hasta los taludes de los terraplenes con descarga hacia cunetas o zanjas, ¿no? Al final esto tiene que desembocar en alguna obra transversal, ¿no? Un drenaje transversal. El otro es este de acá, que son sobre terrenos llanos con un nivel freático elevado, ¿no? Lo que les estaba mostrando. Debe procederse al abatimiento de la napa freática, pudiendo utilizarse métodos tales como las zanjas laterales. Se puede hacer esas zanjas laterales a los costados, es decir, a los costados de las cunetas, pero también está el otro método que les he comentado, ¿no? Con una manta, lo extiende, de esta forma, ¿no? Se le tiende la manta, se le compacta y esto se le tiene que pasar por varios rodillos, ¿no? Varias compactaciones. Sobre terrenos llanos y con un nivel freático elevado se debe procederse al abatimiento de la napa freática, pudiendo utilizarse métodos tales como zanjas laterales. Bueno, las zanjas laterales son estas de acá, que hemos visto, por ejemplo, en el tema de cunetas, el sábado pasado, que son cunetas laterales, ¿no? O zanjas laterales. Al final, lo que va a hacer es drenar el agua que pasa de la calzada y simplemente también un drenaje por debajo, ¿no? El diseño y la construcción, en este caso, hay varios criterios, uno de los cuales hay que tener en cuenta siempre. Es importante o primordial el tema de qué cantidad yo tengo que drenar, ¿no? Cómo saber la cantidad de agua que debo drenar. Se debe considerar en primer lugar la distancia de inicio y descarga de los subdrenes. Si bien es cierto, si yo tengo, por ejemplo, esta tubería de acá, yo tendré en este punto un caudal 1. Pero si evalúo acá, debe ser un caudal 2, ¿no? Y en la salida ya debe ser un caudal 3. Porque simplemente esto de acá va a funcionar con el sistema que estábamos viendo, ¿no? De esta forma, tubería. Y esto se le va, digamos, se le va a incrustar el agua de todos sitios, ¿no? No solo de ese eje, ¿no? Entonces el agua que capta en el tramo 1, en el primer tramo, no va a ser igual en el segundo tramo, en el tercer tramo, ¿no? Va a ser muy diferente en cada tramo. Entonces, para lo que son drenajes, digamos, en este caso drenajes de penetración, es mínimo, porque la longitud solo es de 20 metros. Pero si estamos hablando de longitud en drenes, digamos, laterales, bueno, paralelos a la vía, en este caso sí estamos hablando de distancias larguísimas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de distancias largas, tiene que evaluar el caudal en cada punto de drenaje. Y eso fácilmente hay softwares, ¿no? Hay softwares que lo pueden hacer, por ejemplo, el ModFlow es un software potente para la evaluación de flujos subterráneos, ¿no? Uno, digamos, puede conocer, ¿no? En 3D por dónde puede ir el flujo, ¿no? Y más o menos ya ver cómo van a ser las tuberías. O simplemente podemos hacer un tema más simplificar, ¿no? Asumir caudales, en este caso, y según eso nada más, ¿no? Si yo calculo, digamos, acá un caudal, a esto le aumento un porcentaje y podríamos ir con otro caudal, ¿no? En base al área, digamos, que tenemos. El caudal por abatimiento de nivel freático se puede calcular a través de esta fórmula. En este caso, Q representa el caudal por abatimiento de nivel freático, ¿no? En este caso. Donde tenemos factores, o en este caso, algunas variables de Q que representa el coeficiente de permeabilidad del suelo adyacente, ¿no? Que seguramente el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Nos va a dar este coeficiente. Gradiente hidráulico, ¿no? Las alturas, cota inferior del subdren, en este caso, y la cota superior del nivel freático, ¿no? Desde dónde, en este caso, desde dónde comienza y hasta dónde termina, ¿no? Tengo dos cotas diferentes, ¿no? Si no, no fluiría el agua, ¿no? El área efectiva para el caso de abatimiento de nivel freático, hay que tener en cuenta el área, ¿no? ¿Cuál es el área? Si estoy poniendo acá un subdren y acá lo estoy poniendo otro subdren, ¿no?
Entonces acá, digamos, tendría que calcular yo el área contribuyente, correspondiente a esta tubería. Seguramente va a ser la mitad de la otra distancia, ¿no? Y esta es la mitad de esta. Entonces ya tendría el área, digamos, para obtener el caudal. ¿Qué más? Para subdrenes longitudinales es el semiancho de la vía, y para subdrenes transversales se refiere a la distancia entre subdrenes, ¿no? En este caso tenemos algunas variables, simplemente reemplazamos algunos factores. Por ejemplo, nos va a dar el estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos va a hacer lo que es el tema de, digamos, en cuánto tiempo, digamos, el flujo en un suelo baja 1 centímetro, ¿no? El estudio de permeabilidad de suelo se le conoce, ¿no? También está el otro criterio, determinar el tipo de, en este caso, de geotextil filtrante, ¿no? Hay varios criterios que se debe tener en cuenta para elegir el geotextil, ¿no? Son, si no me equivoco, son 5. El más importante, desde mi punto de vista, es el criterio de retención, ¿no? En este caso, el geotextil que yo elija, ¿no? Debe retener, digamos, ¿no? Aquí está la tubería, y esa tubería está en una manta, acá protegida. Bueno, la manta está doblada para acá adentro, ¿no? Y tapada. Bueno, por encima están las piedras. Bueno, una piedra chancada encima. Piedra chancada o zarandeada, en fin. Entonces, este geotextil debe permitir que ingrese el agua, pero que no ingrese, digamos, las partículas mayores a su diámetro de permeabilidad. Este de acá tiene, digamos, unas perforaciones o unos vacíos que van a dejar pasar el agua, pero sin embargo no debe dejar pasar partículas, ¿no? Entonces, a eso se refiere criterio de retención. El geotextil debe tener la cobertura, diré, la abertura aparente máxima adecuada para retener el suelo, ¿no? Cumpliendo simultáneamente con un valor mínimo admisible de permeabilidad que permita el paso del flujo, ¿no? Permita el paso de flujo óptimo, pero no permita el paso de flujo, el paso de partículas, ¿no? Partículas mayor, en este caso a los diámetros con los cuales se ha diseñado. De acuerdo a lo establecido el geotextil, el Manual de Ingeniería de Geotextiles de la Federación, bueno, en este caso, basado en el criterio de retención, menciona que el tamaño de abertura, ¿no? Debe ser, en este caso, del fabricante, ¿no? En milímetros. Ahora, este tamaño que pasa, o digamos, de abertura, no debe ser menor, en este caso, al tamaño de partículas en milímetros, ¿no? Del suelo, multiplicado por el coeficiente que varía desde 1 a 3, dependiendo del tipo de suelo a drenar, ¿no? También hay otra restricción, por ejemplo, que el tamaño de abertura no debe ser menor a 0.03 milímetros. Quiere decir, bueno, a la tercera parte de 1 milímetro, ¿no? Entonces, alguien ser más detallista, digamos, puede optar por esto, ¿no? Puede empezar a diseñar con el coeficiente que varía de 1 a 3, dependiendo del tipo de suelo, el tamaño de partículas en milímetros, en este caso, que pasa el 85%, o simplemente se, digamos, asume a 0.03 milímetros, ¿no? Directamente. El otro criterio, ¿no? El criterio que más importante, digamos, desde mi percepción, es el criterio de retención, vuelvo a mencionar, y el otro criterio vendrían a ser los demás criterios, criterio de permeabilidad, de colmatación, supervivencia, durabilidad, ¿no? Permeabilidad se refiere a, digamos, por medio del cual el geotextil permita un adecuado paso de flujo perpendicular al plano del mismo, ¿no? Que permita, digamos, pasar el flujo del agua. Colmatación, disponibilidad de obstrucción de los vacíos debido a las instrucciones de partículas del suelo. La supervivencia es que por el mismo material que está hecho, simplemente va a sufrir, en este caso, bueno, con la carga que va a resistir, va a soportar esfuerzos de corte, ¿no? Esfuerzos que tiene que, digamos, resistir. Bueno, la durabilidad es que son, digamos, son construcciones que difícilmente se puede remover y hacer nuevamente, ¿no? Entonces, por el geotextil, hay que tener en cuenta que para escoger un geotextil tenemos que ver la durabilidad del geotextil, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas que
que monopolizan la fabricación, pero sin embargo hay que tener en cuenta estos 5 criterios para elegir el tipo, la marca, el geotextil, ¿no? Y bueno, este es lo que les comentaba, son tubos perforados, ¿no? Que van a trabajar en la superficie, ¿no? Hemos dicho que son más o menos de 15 a 20 por 20 agujeros, digamos, o aberturas por cada metro, ¿no? Es la norma menciona eso. Entonces, como son tuberías circulares, ¿no? O canales circulares, pero que no trabajan a tubo lleno, entonces obviamente va a corresponder a lo que es la ecuación de Manning para calcular, en este caso, los tirantes, bueno, todos los parámetros hidráulicos del flujo, ¿no? Velocidades, área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, en fin, ¿no? Los coeficientes de Manning, en este caso ya se conocen, los coeficientes de una tubería de PVC, la pendiente del fondo también se tiene, que es paralelo a la cuneta o simplemente paralelo a la vía, ¿no? Los caudales, ¿no? Se le conoce también perdón, con la cantidad de agua que se va, digamos, que se va a drenar. Y eso sí, digamos, se tiene que tener en cuenta que si yo tengo un buzón de inspección, ¿no? Hasta acá tendré yo un diámetro 1, ¿no? Pero del buzón 2 al buzón 3, debo verificar que ese diámetro también cumple, ¿no? Cumple, digamos, con llevar el flujo, diámetro 2, y además el flujo está ingresando acá, ¿no? Es decir, a cada longitud que va avanzando una tubería se le va ingresando un porcentaje de flujo, ¿no? Eso hay que evaluar de buzón a buzón, siempre hay que inspeccionar que el caudal que se va a transportar, digamos, satisface las variables hidráulicas de la tubería, ¿no? Y nuevamente, pues usamos la ecuación, bueno, aunque ahora ya hay programas y software comerciales o libres, en el caso te solucionan lo que son estas variables, ¿no? Incluso en el Internet, si uno busca, puede encontrar ya páginas web que automáticamente solucionan esto y no es necesario ya, digamos, recurrir a los métodos numéricos para la solución, pero no está de más que todos esos métodos usan, pues, métodos numéricos para solucionar, ¿no? Obtienen la raíz de una ecuación no lineal. Bueno, los flujos dentro de las tuberías también se puede ver. En este caso, si tenemos un flujo, vamos a ver que en el punto central va a tener, digamos, velocidades mayores. De los costados vamos a tener velocidades menores. Esto siempre y cuando se trabaje a tubo lleno. Pero si trabaja como lo que son drenajes, a tubo vacío o a medio tubo, en este caso, pues igual, ¿no? El comportamiento será que en el punto, digamos, del espejo de agua o del tirante superior, del tirante de agua, tenga velocidades mayores y en la base, pues yo tendré velocidades menores. Esto se debe a que hay rugosidad en las paredes laterales que hacen que el flujo, digamos, pierda velocidad, ¿no? En este caso la distribución sería de esta forma. Vuelvo a mencionar, hay programas, en este caso, que te pueden solucionar los parámetros hidráulicos, pero sin embargo no está de más validar las obras de arte. Por ejemplo, obviamente la tubería, si fácilmente yo puedo solucionarlo con un flujo unidimensional, pero la tubería donde desemboca, digamos, en un alcantarillado, en un buzón de inspección, o digamos en una rápida, en este caso, estas obras sí se debería, digamos, evaluar con otro método, ¿no? Un flujo bidimensional o tridimensional. En este caso, ya podemos ver el comportamiento, digamos, en un punto específico. Linealmente sí debe satisfacer, digamos, un flujo unidimensional, no es necesario evaluar mucho, pero donde desemboca, donde hay encuentro de flujos, donde hay cajas de inspección o algún tipo de obra de drenaje, sí creo yo que debería tomarse en cuenta lo que son flujos tridimensionales, ¿no? Y fácilmente esto el IBER lo hace, ¿no? El IBER, si uno lo revisa un poco más, puede encontrar que se puede hacer muchas cosas con el IBER, ¿no? Ahora, otro tema que no hemos tocado en el curso es el tema de alcantarillados, ¿no? Vamos a tocar algo breve del alcantarillado y además lo que son puentes, también algunos criterios que se debe tener en cuenta en los puentes. Si bien es cierto, bueno, para ver el tema de alcantarillados, los alcantarillados también son secciones, en este caso, secciones hidráulicas. Ahora, las secciones hidráulicas, eh, lo primero, tiene que satisfacer, digamos, ¿no? Una sección hidráulica, ya sea cajón, en fin, ¿no? Cualquier forma, circular, encajonado. Todos estos, lo primero, tiene que corresponder o tiene que validarse lo que es el estudio hidráulico, ¿no?
hidráulico. Con el hidráulico yo conoceré, por ejemplo, velocidades, tirantes, bueno, radio hidráulico. Bueno, lo que más me interesa es velocidad y tirante, estas dos. Con la velocidad, por ejemplo, hemos dicho, según la norma, que el concreto puede resistir hasta velocidades, digamos, igual a 4 a 6 metros, ¿no? Metros por segundo. El tirante debe, digamos, debe ser capaz de no sobrepasar el diámetro o, digamos, la altura de estas obras de arte. Entonces, si bien es cierto, otro criterio para escoger digamos, el diámetro o las alturas es el tema de mantenimiento, ¿no? O limpieza. Yo no puedo hacer, digamos, pequeños alcantarillados de 50 centímetros, ¿no? Mínimo yo tendré que poner 90 metros, 90 centímetros, porque es la altura, digamos, permitible para que digamos, un obrero entre y haga la limpieza adecuada, ¿no? Igual acá, ¿no? No puedo hacer, digamos, alturas menores a 90 centímetros. No puede haber, ¿no? Entonces, estas alturas me van a garantizar a mí, en el tema de mantenimiento, que se pueda hacer el mantenimiento correspondiente de estas obras de arte. Entonces, todas estas secciones, ya sean cunetas, badenes, alcantarillados, en fin, todos tienen que corresponder primero al estudio hidráulico. Después de que pase el estudio hidráulico, ya tendremos que reforzarlo, ¿no? En este caso, si es un alcantarillado, ¿no? Se le hace pues igual, ¿no? El espesor, se le aplica una carga lateral a ambos lados, ¿no? Se le pone acá también esfuerzos de presión, y acá se le puede transmitir cargas de la HL93, ¿no? El camión de diseño, ¿no? Y como yo quiero que esta estructura esté completamente, digamos, que no tenga desplazamientos, acá se le ponen, ¿no? Empotrados, acá, acá, ¿no? Y se empieza a analizar, ¿no? Y esto fácilmente el SAP lo puede hacer, ¿no? Otro software de estructuras, ¿no? O robot lo puede evaluar y calcular los momentos, ¿no? Los momentos que tendríamos de esta forma. ¿No? Y empezamos a diseñar con este momento, pues el acero, ¿no? Al final, ¿no? Obviamente en cada uno va a ser diferente el momento, ¿no? Pero por su simetría seguramente el acero va a ser en las verticales iguales y en la horizontal, bueno, arriba mayor y abajo, ¿no? Igual acá, tengo este acá, bueno, usualmente cuando son alcantarillados en circunferencia, digamos, estos ya vienen pues, ¿no? Ya vienen prefabricados, ¿no? Fabricados, ¿no? Y hay empresas que hacen esto, ¿no? Por ejemplo, Sider Perú, Aceros Arequipa también ya produce estos, Sider Perú, Aceros Arequipa, ya produce lo que son alcantarillados o tubos, bueno, se me fue el nombre, ¿no? Que son ya que corresponden a diámetros comerciales, ¿no? Entonces, toda sección de alcantarillado primero debe evaluar la fase de lo que es hidráulico, ¿no? Una vez que pasa el diseño hidráulico, ya recién pasa lo que es el tema de diseño estructural. Entonces, los alcantarillados son estructuras que permiten el paso del agua por debajo de vías. Pero la diferencia es que estas tuberías, bueno, si son tuberías, es el mismo nivel del agua que en el canal de riego. Estas estructuras se deben diseñar con una capacidad suficiente para eliminar máximas avenidas de cuencas. Si bien es cierto, lo que son alcantarillados son elementos o drenajes perpendiculares a la vía o transversales. En este caso, si es una obra transversal, debe haber un área de fluencia que drene todo el agua, ¿no? En este caso, es la cuenca y hay que evaluar muy bien la cuenca, ¿no? Si son pequeñas cuencas. Si son cuencas muy grandes, ya tendrá que optarse por hacer un puente, ¿no? Por ejemplo, estos alcantarillados pueden ser de varios pasos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos alcantarillados de varios niveles, ¿no? Múltiples,
o simplemente uno solo también, ¿no? Igual funciona, ¿no? Tiene la misma funcionalidad. Las condiciones o las consideraciones se ven: altura de ahogamiento permitido en la entrada, tipo A, rugosidad y altura del remanso de salida. Si bien es cierto, en este caso, todo alcantarillado tiene una pendiente, digamos, decreciente, pero sin embargo, a la hora de la salida siempre se va a encontrar, digamos, con un emboqueado, con una caída de agua, en fin, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? La altura de remanso de salida, ¿no? A la hora de salida, esto va a producirse, por ejemplo, si yo veo en corte, ¿no? Más o menos. La tubería acá. Y esta tubería seguramente, ¿no? Antes del alcantarillado, se nos va a caer acá, ¿no? No siempre va a ser, digamos, un flujo uniforme, ¿no? Siempre va a haber un flujo acá variado, acá va a producirse turbulencia, y esa turbulencia va a producir erosión, y al final hay que recurrir a toda esta zona de acá, ¿no? Por ejemplo, de acá, ¿no? Acá podemos ver, digamos, acá tuberías que son para alcantarillado, y ya tienen, digamos, protección alrededor, ¿no? Al final está la calzada, ¿no? Se ha comprobado que los siguientes factores afectan la vida de una alcantarilla. Por ejemplo, el gasto que fluye a través de la alcantarilla. Es decir, qué cantidad de agua pasa, ¿no? Es, digamos, un causal, ¿no? Para, digamos, el desgaste de una alcantarilla. La velocidad, cada material tiene una velocidad de erosión, ¿no? Hemos dicho que, por ejemplo, para concreto, la velocidad de erosión es de 2 a 4, diré de 4 a 6, ¿no? Y si, digamos, son superficies no revestidas, mayor a 6, diré mayor a medio metro de velocidad, ya son erosionables, ¿no? El contenido, en este caso, si tiene o si transporta, digamos, partículas por encima del diámetro conocido, entonces estos ya tendrán a erosionar o a golpear, en este caso, los alcantarillados, ¿no? Concentración de iones, hidrógenos en el agua y en el suelo, bueno, algunas presencias de químicos, contenido de carbono, ¿no? Características geológicas de materiales, presencia de compuestos orgánicos en el agua que afectan, en este caso, bueno, el material con el cual se está haciendo la alcantarilla, ¿no? También hemos revisado el tema, de, por ejemplo, de las velocidades que les mencioné hace un momento, el concreto. Bueno, la norma dice de 4 a 6, acá en los textos se encuentra de 3 a 6, ¿no? Pero ya más o menos si uno tiene velocidades considerables, lo que puede hacer es aumentar la dosificación. Por ejemplo, estas velocidades corresponden a concretos 210. Entonces, si tengo velocidades más erosionables, entonces podemos optar con cambiar la resistencia, ¿no? Escogeríamos un concreto 280, un concreto mayor, ¿no? Y acá tenemos varias velocidades para otros tipos de materiales, ¿no? También tenemos acá velocidades máximas en canales no revestidos, ¿no? No revestidos. Bueno, el diseño hidráulico igual corresponde a lo que es la ecuación de Manning, ¿no? Que en este caso corresponde a la ecuación de continuidad, ¿no? Caudal que ingresa, caudal que sale, ¿no? Los caudales, en este caso los alcantarillados, tienen de esta forma, son transversales a la vía. Uno puede estar desembocado de esta forma, es decir, el nivel que sale, el nivel del agua que sale, está igual al nivel de salida de la superficie. Ese es uno. La segunda es de esta forma, ¿no? Cuando tenemos, digamos, inclinaciones considerables, ¿no? Entrada bajo la pendiente natural. Acá, por ejemplo, tenemos salida sobre la pendiente natural. En este caso, la pendiente del flujo, ¿no? Es igual a la pendiente de la superficie, pero sin embargo, si al poner una alcantarilla, ya estoy moviendo, o ya estoy cambiando la pendiente natural del flujo, ¿no? Y al hacer esto, estoy creando energía potencial, ¿no? En este caso, lo que va a hacer al llegar al suelo es producir erosión, ¿no? Socavación. Entrada bajo y salida sobre la pendiente natural, ¿no? Acá podemos revestir con emboqueados, enrocados, en fin, ¿no? Pendientes, pendientes pronunciadas, ¿no? Siempre se le debe poner anclaje. Digamos, si yo tengo, en este caso, pendientes muy pronunciadas, ya tendré que ver el tema de dados de concreto, ¿no? Y estos dados simplemente son 2 veces el diámetro, ¿no? Con la misma resistencia, armados y anclados. Se le pondrá un anclado acá y al final se le va a hacer el mismo, bueno, 2 veces el diámetro, en este caso, y se puede tener lo que son los anclajes en cada punto, ¿no? En caso de entrada de los alcantarillados, ¿no? Tenemos las aletas, las alas,
tenemos varios tipos de salidas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una protección de descarga, ¿no? Sale el agua y acá ya le estoy poniendo un emboquillado acá, ¿no? Revestido con piedra, emboquillado. Puede ser un emboquillado o fácilmente puede ser un enrocado también, ¿no? O simplemente se puede proteger por un gabión también, ¿no? Entonces, el otro tema es que los alcantarillados no deben tener este problema, ¿no? El material sólido que arrastre no debe producir esto. Debería tener en este caso, un área suficiente para hacer el mantenimiento y además la pendiente debe ser capaz de llevar las partículas que están, en este caso, que están con el agua, ¿no? Si tenemos este problema, lo mejor es aumentar el diámetro de la tubería, ¿no? O hacer múltiples, ¿no? Acá, por ejemplo, solo se pone una alcantarilla y esto es lo que pasa, ¿no? Y este es un problema constante. Entonces, el material sólido de arrastre, material sólido hasta desperdicios arrojados a los cauces naturales y que son arrastrados por la corriente, ¿no? Son perjudiciales, en este caso se acumulan, ¿no? Lo importante de la cartera es cuenten con un programa de mantenimiento rutinario. Bueno, en Perú sí ya tienen un programa de mantenimiento rutinario, ¿no? Cada año que lo hacen los proyectos, en este caso cada municipalidad, ¿no? A partir de otras instituciones además. Eh, para una alcantarilla hay que tener en cuenta, se recomienda en lo posible no modificar la pendiente natural. Todo flujo tiene una pendiente natural, entonces en este caso no hay que modificar esa pendiente, ¿no? Si es que se debe modificar, hay que modificar para mejor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una superficie, ¿no? De esta forma, entonces yo estoy planteando ponerle una alcantarilla, le tendré que poner de esta forma, ¿no? De esta forma. Y así, si ustedes se dan cuenta, la tubería de la pendiente es igual a la pendiente del flujo inicial, ¿no? Entonces, si tengo esa misma pendiente, no estoy modificando la pendiente del flujo. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de eso le pongo una alcantarilla mínima? ¿No? Es decir, de esta forma, ¿no? En ese punto, una alcantarilla con una pendiente mínima, ¿no? Con una pendiente mínima, ¿no? Esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Porque acá generas el tirante de agua se eleve más. Cuando se eleva más, se va a producir colmatación. Es decir, si yo tengo una pendiente mayor, voy a tener, en este caso, menor tirante, ¿no? Entonces, a menor pendiente, voy a tener mayor tirante, ¿no? Entonces, lo más ideal es que yo aumente la pendiente para tener tirantes menores. Pero acá hay un punto intermedio, ¿no? Que si yo aumento la pendiente, diré, aumento la pendiente y tengo tirantes menores, pero esto me va a generar menor velocidad. Pero esto de acá abajo, si yo reduzco la pendiente, diré, en este caso aumento, menor, ajá, claro. Si reduzco la pendiente, voy a tener tirantes mayores. Entonces, si tengo tirantes mayores, voy a tener, en este caso, velocidades menores, ¿no? En el primer caso tendría velocidades mayores. Entonces, este de acá, volviendo a la norma, tenemos que tener cuidado de qué material corresponde y qué debe pasar como velocidad máxima, ¿no? Aumento pendiente, el tirante se reduce y la velocidad aumenta. Reduzco la pendiente, el tirante aumenta y la velocidad baja, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar un punto medio, ¿no? Que corresponde a la velocidad máxima dependiendo del material. Lo ideal acá no sería hacer tanto, en este caso, la pendiente del lecho, tampoco el pendiente azul, sino plantear otra pendiente que me considere, digamos, ¿no? Una pendiente azul. Más o menos acá. Entonces, esto ya me generará
Ya le cambiaría ya, digamos, el nivel del lecho del río o lecho, digamos, del flujo un poco más abajo, ¿no? Y acá ya estoy aumentando la pendiente, ¿no? Y estaría encontrando un punto medio acá, ¿no? Que satisfaga la velocidad máxima. Las recomendaciones deben ser analizadas desde el punto de vista económico, ya que pueden incrementar los costos. Bueno, eso creo que es en todo proyecto, ¿no? Todo proyecto se evalúa el tema de costos, ¿no? A mayor diámetro, obviamente, tengo mayor costo, pues tenemos que encontrar un costo óptimo, ¿no? Bueno, hay algunas recomendaciones para lo que son baden, diré para lo que son alcantarillados, por ejemplo, en zonas de la selva alta, cauces encajonados, ¿no? En B, inactivos o con flujo permanente de agua. Se menciona que en zonas de selva hay que tener en cuenta que las pendientes de alcantarillados tienen que ser de 5 y 60%, ¿no? Y si se dan cuenta, estos porcentajes de pendientes son considerables, ¿no? Son altos. Tipo de suelo, taludes y lechos de material granular, aluviales, coluviales, con matriz fina de arena y limos, grava de gravillas, es decir, vulnerables a erosión pluvial. Tipo de vegetación, arbusto en taludes. ¿Qué más? El caudal, bueno, para calcular el caudal sólido. ¿Cómo calcular el caudal sólido? Si bien es cierto, toda esta formulación y la formulación de Manning, ¿no? Caudal UN, parece a la 1 medio, radio, velocidad acá. Entonces, la ecuación de Manning corresponde solo a flujos, en este caso flujos newtonianos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos un flujo no newtoniano? ¿No? No newtoniano quiere decir, por ejemplo, un flujo viscoso, ¿no? Un flujo de lodo y escombros, por ejemplo, ¿no? Un flujo de detritos, ¿no? Que, por ejemplo, trae piedras, eh, rocas, en este caso, de madera, ¿no? Y otro tipo de materiales, en este caso ya son flujos o caudal sólido. La norma menciona que se puede estimar el caudal sólido, ¿no? A través de la siguiente fórmula. 1 es, digamos, 2 veces mayor que el caudal de líquido. Es decir, si yo calculo para 1.50 metros cúbicos por segundo, entonces el caudal sólido estaríamos hablando de 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? ¿Qué más? El caudal sólido se puede estimar a través de esta ecuación, donde tenemos la densidad promedio del material sólido, ¿no? Habría que estimar o que estudiar cuál es el caudal sólido, diré cuál es la densidad, en este caso, del sólido, ¿no? ¿Y cómo calculamos eso? Si bien es cierto, eh, tenemos, tenemos un lecho de río, ¿no? Este lecho de río, en unas máximas avenidas, lo que va a hacer es aumentar el caudal acá, pero un caudal sólido. Ahora, este caudal sólido va a traer materiales, ¿no? Estos materiales, a la hora de pasar por acá, por el lecho del río, lo que va a pasar es darse una especie de acá, ¿no? De barro, de lodo, ¿no? Acá y este lado, porque los tirantes por una máxima avenida va a sobrepasar el tirante natural. Entonces, una técnica importante o usual, digamos, en el diseño, es que uno agarre este material, lo lleve al laboratorio y analice cuál es la densidad de este material, ¿no? Este material ya seguramente tendrá piedras, ¿no? Tierra orgánica, ¿no? Arcilla, limo, madera, material orgánico. Orgánico, estamos hablando de plantas, arbustos, en fin, ¿no? Entonces, podremos sacar la densidad de este material. Entonces, simplemente con eso, podemos calcular la densidad del material. Usualmente, 2650, o simplemente por laboratorio podemos sacar cuál es la densidad del material sólido, ¿no? El área transversal del material sólido retenido, ¿no? Velocidad aproximada del flujo sólido, estimada de acuerdo a la zona de trabajo, ¿no? 2 metros por segundo conservado. No podemos estimar esto. Entonces, con esto podemos calcular el caudal sólido. En este caso, para calcular la dimensión de nuestras alcantarillas, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos una alcantarilla con un flujo newtoniano normal, ¿no? Digamos, ya corresponde borde libre, tirante, base, ok, pasa esto. Ahora, esta misma sección tenemos que analizar con un caudal, en este caso con un caudal sólido, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? ¿No? Simplemente con caudal sólido igual a la densidad por el área por la velocidad. La velocidad podemos tomar 2 metros, ¿no? Que es algo normal, y el área simplemente, la primera estimación es obtener esta área de aquí, ¿no?
en la misma área. Con eso nosotros podemos obtener, ¿no? Es la primera estimación, digamos. Lo que les comentaba, hay alcantarillas múltiples, ¿no? Como esta, y alcantarillas sencillas, como esta, ¿no? La única diferencia es que existen una múltiple, yo puedo encontrar varios alcantarillas, ¿no? De diferentes dimensiones, ya sean circulares, trapezoidales, rectangulares, en fin. Y en una sencilla, pues tengo solamente uno, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, en zonas donde no tenga precipitación, donde no haya registros, bueno, donde no haya precipitación. Así. Las alcantarillas múltiples sí, pues se debe tener en cuenta, o simplemente optar por uno solo, ¿no? ¿No? O depender del tema de, en este caso, de la geometría de la alcantarilla también, ¿no? Las alcantarillas no deben ser diseñadas para trabajar de sección llena, ¿no? Eso siempre, ¿no? Porque cuando diseñamos, no es una tubería que trabaja a presión, es una tubería que trabaja a gravedad. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y de que esto incrementa su riesgo de obstrucción, ¿no? Afectado a la capacidad hidráulica. Para evitar procesos de socavación local, ¿no? Que afecte su estabilidad, por ello se recomienda la protección del cauce, ¿no? Entonces hay que protegerlo. Si bien es cierto, si yo tengo una vía de esta forma, va en este sentido la vía, ya hemos dicho que en este caso las alcantarillas son secciones transversales, ¿no? Vamos a dibujar dos secciones. Acá y acá, ¿no? Pero a esto se le tiene que reforzar. ¿Cómo se lo refuerza? No, se lo podemos. Diré, se le debe proteger, ¿no? Se le debe proteger con obras complementarias, ¿no? Entonces, se le da una ala de acá y otra ala. Ahora, las alas, se hacen con material granular, ¿no? Material granular. Granular o me refiero a rocas, ¿no? Rocas, piedras, ¿no? Piedras. Entonces, ¿cómo escoger el diámetro de estas rocas? También sencillo. Entonces, primero vamos a ver esto. Entonces, yo tendré que proteger este enrocado a través de la siguiente forma. ¿Cómo puedo escoger las piedras en esta zona de acá, no? La construcción de un emboquillado. Bueno, esta de acá se puede hacer con varios métodos. Puede hacerse emboquillados, ¿no? Emboquillados seguramente, si este de acá son diámetros pequeños, ¿no? Y tal vez solo necesito una tubería, entonces simplemente estas corresponderán a un emboquillado, porque serán áreas menores. Ahora, si son alcantarillados muy grandes, un emboquillado ya no me va a ser rentable, ¿no? Me va a generar mayor costo, ¿no? Entonces ya tendré que ver un enrocado, ¿no? O si no se ha enrocado, a través de gaviones, ¿no? Gaviones o colchón reno. Entonces, lo que va a hacer estas obras complementarias, lo que me preguntaban en la clase anterior, ¿no? Es para reducir la velocidad del flujo, ¿no? Entonces, yo tendré que diseñar o escoger estas áreas con la finalidad de que reduzca la velocidad del flujo, ¿no? De construcción, aliviaderos en la entrada y en la salida, ¿no? Disipadores de energía hidráulica. Esa es la finalidad, disipar la energía hidráulica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un alcantarillado considerable, ¿no? Considerable, es grande, porque acá pueden ver en la parte superior hay un vehículo de color blanco, ¿no? Y prácticamente la altura de las alcantarillas son considerables, ¿no? No son pequeños, son considerables. Entonces acá hacer un emboqueado ya me va a ser costoso. Entonces acá ya puedo generar un enrocado de protección con aviones, en fin, ¿no? Acá incluso en el suelo creo que es colchón reno, ¿no? Que también es con piedra. Entonces, en este caso, el diámetro que yo debo escoger para colocar acá es a través de esta forma, ¿no? Según Loesch, podemos calcular el diámetro medio de los elementos de protección a la salida del alcantarillado en función de la velocidad del flujo. Podemos encontrar, o podemos, en este caso, como esta fórmula está en función de la velocidad del flujo, podemos usarlo tanto en la salida como en la entrada del alcantarillado. Para ver el tema de lo que es entrada y salida, usamos esta ecuación, que es velocidad al cuadrado sobre 3.1 multiplicado por la gravedad, ¿no? En este caso 9.81 por la velocidad del flujo.
hay que tener en cuenta que la velocidad no debe pasar, en este caso deben ser velocidades considerables, ¿no? No deben ser velocidades por encima del material. ¿Qué más tenemos? Bueno, una breve introducción a lo que son puentes, porque el tema de puentes, bueno, sí, es muy amplio, pero de todos modos hay que tener en cuenta que también es un tipo de drenaje, ¿no? Digamos, es el tipo de drenaje más costoso, más usual, más óptimo, viendo de todos los puntos de vista, y es donde, digamos, es una obra, son obras estructurales donde, digamos, tenemos una participación multidisciplinaria, ¿no? Acá participan, pues, arquitectos, ingenieros, economistas, ambientalistas, bueno, ingenieros ambientales, diré, bueno, y en fin, otras carreras sociales, ¿no? Entonces tenemos todo, digamos, es una estructura multidisciplinaria. Entonces, si bien es cierto, son estructuras mayores que forman parte del drenaje transversal de la carretera y permiten salvar y cruzar obstáculos naturales, ¿no? El cual puede ser cursos de quebradas en un río. En consecuencia, el estudio de un puente que interactúa con el río no puede independizarse del correspondiente estudio hidráulico fluvial. El tema de puentes hay que tener en cuenta de que primero también tiene que satisfacer el tema de lo que es el estudio hidráulico, ¿no? Una vez que pasa, digamos, el estudio hidráulico, debe pasar recién al estudio estructural. Si bien es cierto, eh, también tiene que ver el tema de lo que es, en este caso, el estudio geotécnico o el estudio de suelos, ¿no? Que nos va a decir seguramente hasta qué tan profundo se debe hacer la excavación para lo que son los estribos o los pilares, ¿no? Por ejemplo, este es un puente continuo, en este caso tenemos varios pilares intermedios, entonces ya estribos a los costados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de puentes, ¿no? En el tema de puentes el más, digamos, el problema más principal son los ríos meándricos, ¿no? Por ejemplo, los ríos meándricos, ¿no? Digamos, esto es enero 2021, enero 2022, ¿no? Cambia de dirección, ¿no? Y pues en enero del 2023, digamos, pues va a cambiar, ¿no? Son ríos meándricos y al final pues el proyecto se necesita pasar esto, ¿no? Entonces debemos conocer hasta dónde, en este caso, el flujo va a variar, de dónde a dónde. Y si ustedes se dan cuenta acá, esto ya corresponde a un flujo bidimensional, ¿no? Entonces, por eso hay que tener la idea de que cuándo se debe encontrar o cuándo se debe trabajar con flujo bidimensional y cuándo se debe trabajar con flujo unidimensional en este caso, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, tengo velocidades en X, tengo velocidades en Y, ¿no? Y usualmente los ríos meándricos se producen pues, en planicies, ¿no? En presencias, digamos, de arenas, ¿no? Entonces acá voy a tener dos velocidades, ¿no? Los tirantes pues, no son muchos, ¿no? Tirantes estamos hablando de 3 metros, 4 metros, 5 metros, entonces es relativamente pequeño, ¿no? En cambio en secciones, digamos, en acantilados o quebradas, que sí son considerables, ¿no? Son mayores, y pues, digamos, el espejo de agua es pequeño, ¿no? Los tirantes son profundos. Pero en los ríos meándricos hay que tener en cuenta que se debe trabajar con velocidades, en este caso en dos dimensiones. Entonces hay que tener en cuenta que cuándo va a variar, digamos, la longitud o la trayectoria del flujo. El buen funcionamiento hidráulico depende del conocimiento cabal, en este caso, del tema del especialista hidráulico. Siempre hay que tener en cuenta, un especialista hidráulico debe evaluar todos los posibles, digamos, todos los posibles daños hidráulicos que produciría un puente, ¿no? Según eso, según después, a partir del estudio hidrológico, seguramente lo que va a pasar es indicar al especialista en estructuras, mencionarle que el punto de extremo a extremo debe ser tanta luz, ¿no? Debe ser un puente de tanta luz, ¿no? Entonces ya el ingeniero estructurista evaluará si esto lo hace en un solo tramo o varios tramos, ¿no? Si permite, o digamos si decide el estructurista hacer en varios tramos, ya tendrá que consultar al especialista en geotecnia, ¿no?
Si yo voy a plantear un pilar acá, ¿hasta dónde debo excavar? ¿No? Para ver el tema de socavaciones, para evitar el tema de lo que son suelo fijo, digamos, ¿no? Suelo resistente, ¿no? El especialista en geotecnia mencionaba, pues, se tiene que excavar 5 metros, se debe hacer tanta cimentación, se debe hacer otro tipo de micropilotes, en fin, otro tipo de cimentación, ¿no? Entonces, según eso, se planteará el tema de lo que de lo que es la cimentación. A esto, el hidráulico también debe reforzar, ¿no? Debe, digamos, debe ver que si yo hago un pilote o un pilar en el medio, en este caso del río, esto va a generar vórtices, ¿no? Vórtices acá, vórtice. Este vórtice lo que va a hacer es erosionar, ¿no? Toda esta parte de acá, de erosionar. Entonces, el hidráulico tendrá que mencionar que acá se debe poner un enrocado, ¿no? Para proteger el pilar, el pilón, ¿no? Acá. Entonces, una vez que esté esto, se tendrá que evaluar el tema, bueno, la profundidad de cimentación tendrán que evaluarlo tanto el geotecnista como el hidráulico, ¿no? Porque también el hidráulico va a pensar, en este punto, el río, con un caudal máximo, va a generar una socavación de tantos metros de profundidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, el geotecnista hasta una altura va a socavar, entonces yo tengo que ingresar más adentro, ¿no? Tendrá que plantear más adentro. Esto se le da al estructurista y el estructurista empieza a diseñar, ¿no? Se establecen recomendaciones generales para la ejecución de los estudios hidráulicos fluviales para puentes que incluye aspectos topográficos, ¿no? Ejecución de muestras para la determinación de diámetros representativos en el lecho del río. Desde un punto de vista hidráulico, geotécnico y de diseño vial, ¿no? Hay que ver que, como les vuelvo a decir, el diseño de puentes es un proceso multidisciplinario donde prácticamente involucra a todos los profesionales. En los aspectos que debe tener en cuenta para la relación de la ubicación de los puentes, ¿no? Se resaltan los siguientes. La forma de las cuencas tributarias, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo lo que son el diseño de puentes se debe tener en cuenta lo que son las cuencas tributarias, ¿no? Donde actúa qué cuenca va, digamos, va a aportar al caudal, ¿no? Para evitar, digamos, caudales máximos. Estabilidad fluvial de tramo fluvial comprometido, grado de sinuosidad. Bueno, el grado de sinuosidad se refiere a lo que es el tema de ríos meándricos, ¿no? Porque es ahí donde funciona, digamos, la forma sinusoidal de los ríos, ¿no? Los ríos meándricos. Las características topográficas, bueno, se refiere en qué punto yo debo escoger un río, ¿no? Siempre se escoge el punto, digamos, donde se ubica el puente, en un punto estrecho, ¿no? Siempre y cuando tenga quebradas. Pero vuelvo a repetir, si tengo, digamos, planicies, ríos meándricos, en este caso ya se tendrá que ver, pues, siempre vas a tener problema de meándricos, ¿no? Entonces, la única finalidad de acá será, pues, encauzar, ¿no? Hacer un encauzamiento acá en la parte de arriba. Eso va, de algún modo vas a poder controlar, pero eso tampoco no te garantiza, ¿no? Porque es un río meándrico, ¿no? Cobertura vegetal, características geológicas, bueno, sinusoidal, seguimos ahí. Las obras de drenaje existentes, aguas arriba y debajo de la obra, objetivo de estudio, y su posible influencia sobre la misma. Características de los cauces principales, tales como sus secciones, alineamientos y obstáculos. Calidad aparente de los materiales, evidencia por... Bueno, esto se debe a lo que es las características del lecho del río, ¿no? Hay que ver en cuenta qué tipo de material es, qué tipo de granulometría tiene, ¿no? Si esto va en una máxima avenida va a generar socavación o no va a generar socavación, ¿no? El diseño de construcción, frecuente falla, causa de falla. Bueno, la causa potencial de falla, hablando hidráulicamente, ¿no? Hablando hidráulicamente, las posibles fallas es la erosión, ¿no? La socavación en los pilares. Si no es la socavación, es el mal diseño en la sección. Un mal diseño en la sección, digamos, va a generar que el tirante se eleve, pues, y al final el flujo va a pasar por encima del puente. Eso hablando hidráulicamente. Obviamente, un fallo estructural ya será, pues, por el tema, digamos, de las cargas que van a soportar el puente. Y si hablamos por un tema de que fue un error geotécnico, entonces será por el tema de lo que es qué tan profundo se ha sentado o no se ha visto, digamos, alguna falla que hubiese dentro del subsuelo. Pero hablando hidráulicamente, en este caso, el lecho del río, la sección del flujo, es problemas de socavación, problemas, digamos, de ahorcamiento en flujos, ¿no? Porque un puente usualmente es una sección que ahorca al lecho del río, ¿no?
bueno, los procesos de socavación son los más presentes en el flujo, y esto es lo que pasa, ¿no? En este caso. Si ustedes ven acá, si se dan cuenta, prácticamente la erosión ha socavado, ¿no? Ha socavado prácticamente todos los pilares, incluso ya se ven los micropilares, ¿no? Los micropilotes que se han hincado, digamos, al subsuelo, ¿no? Y además la zapata también parece que ya el flujo lo ha golpeado y ya no se ve ni siquiera la zapata, ¿no? Entonces, esto se genera, que se produce un vórtice. Y cuando se genera vórtices, pues se genera un cambio de presión, ¿no? Entonces, cuando choca, digamos, con un elemento que obstruye el cauce natural, en este caso, genera vórtices, y los vórtices generan cambio de presión. Es por eso que se socavan a la parte lateral o a la parte delantera del tubo, ¿no? Y este mismo se produce tanto en pilares como en estribos, ¿no? En este estribo, fíjense, está ya prácticamente deteriorado, ¿no? Y al final lo que va a pasar es esto de acá, ¿no? La socavación completa de esto, ¿no? Si se dan cuenta, una zapata, los pilares, los micropilotes acá debajo, y al final esto es lo que pasa, ¿no? No se ha evaluado, digamos, o no se ha estudiado muy bien el tema de socavaciones, ¿no? Y esto, bueno, ahora tal como está en la imagen, se puede aún, digamos, reforzar, ¿no? Se puede hacer uno al costado, pero el problema sería cuando ya esto, digamos, ya no sirva, ¿no? Ya se, digamos, todos estos pilares revientan y esto ya empezaría a sentarse, ¿no? En este caso, ya la viga de la parte de arriba ya va a empezar a sentarse incluso, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema de lo que es el diseño del alcantarillado en tuberías. Voy a abrir un momento. ¿Dónde está? Voy a abrir el programa, un momento. A ver, no sé si tuviesen preguntas, consultas, hasta que esté abriendo el programa. Un momento, está abriendo el programa. A ver, en este tema de lo que son alcantarillados, simplemente hay que verificar lo que son los temas de, lo que es el tema de tirantes. Si bien es cierto, a la hora de diseñar un alcantarillado, que obviamente la mayoría va a diseñarse con un tema circular, ¿por qué un tema circular? ¿Por qué una sección circular, diré? La sección circular, primero, vienen de diámetros comerciales, hay empresas que lo fabrican, ¿no? Ya está Aceros Arequipa y Aceros Sider Perú, los dos lo fabrican, lo que son
tuberías corrugadas, ¿no? Para alcantarillados. Entonces estos ya vienen con diámetros comerciales, ¿no? Uno es el tema de lo que es en el tema del proceso constructivo, es más económico, el tema de mantenimiento también, y además la sección circular, digamos, es la sección que produce o que genera un comportamiento hidráulico mejor, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos este programa, lo que les he mandado, y algunos seguramente lo tienen, si en algunos no les corre es porque no tienen instalado el MATLAB, ¿no? Pero sí corren todos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ponemos simplemente es el caudal de ingreso, ¿no? Vamos a poner el caudal de ingreso, usualmente para el alcantarillado estamos hablando más de 6 metros cúbicos, ¿no? 8 metros. Tenemos que la rugosidad, en este caso para tuberías corrugadas, la rugosidad es mayor, ¿no? No es como el concreto un poco liso, ¿no? Pues estamos hablando digamos, de alcantarillas corrugadas, no estamos hablando de tuberías, ¿no? La tubería es lisa, el coeficiente de la tubería de PVC obviamente es más liso, ¿no? La pendiente, ¿no? La norma nos dice que debe ser desde un 5% hasta un 60% en zonas lluviosas. Luego trabajamos con un 5% y el caudal en este caso, bueno, ingresa la altura en este caso diámetros normales de 0,90 centímetros, ¿no? En fin, ¿no? Entonces tendríamos un caudal de 6 metros cúbicos, una rugosidad de 0,018, ingresa una pendiente de 5% y tendríamos un diámetro de tubería de 90 centímetros, ¿no? Entonces, con esto ya debería generarnos toda la dimensión del alcantarillado. Y si ustedes se dan cuenta, el tirante del flujo en este punto no llega ni siquiera a la mitad. ¿Y qué nos dice la norma en borde libre? ¿No? En borde libre nos dice que debería ser como mínimo, el borde libre debería trabajarse con 30 centímetros a 50 centímetros. Ya incluso hay la norma mexicana, la norma europea, también nos dice que el borde libre debería estar en función de la velocidad, ¿no? Entonces, incluso todos esos parámetros satisface, digamos, el diseño de una alcantarilla, porque son alcantarillas convencionales. Y si nosotros nos damos cuenta acá, ¿no? Voy a ver con el cursor, ¿no? Puedo ver que el caudal máximo, ¿no? Acá puedo evaluar, puedo tener caudales, ¿no? Caudal versus tirante, ¿no? Todos los caudales versus profundidad. Acá también igual puedo tener las velocidades a un tirante específico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo tirantes de 0,2, en fin, ¿no? Acá tengo los tirantes y tengo velocidades, ¿no? Voy a llegar a una velocidad máxima de 5 metros por segundo, eso para un caudal en este caso, de 1 metro. Eso porque tengo velocidades bien, tengo pendientes muy, digamos, muy considerables, 5%, ¿no? Entonces, considerable. Entonces, si hablamos una pendiente menor de 2%, vamos a tener casi un flujo mínimo. Vamos a poner como 10%. Acá tenemos, ¿no? Y acá tenemos el tirante, por ejemplo. Tirante tenemos de 26 centímetros, ¿no? Área hidráulica, tenemos los parámetros mejorados, radio hidráulico, espejo de agua, velocidad, ¿no? Acá está 38, ¿dónde está mal? No sé si algo estamos ingresando. 5. Bueno, hay que... algún parámetro está ingresando mal. Bueno, si no es este programa, igual, como les vuelvo a decir, en internet ustedes pueden encontrar cualquier programa, ¿no? que soluciona lo que son las ecuaciones no lineales para el tema de lo que son. Voy a abrir el otro programa. Acá, por ejemplo, también está el H-canales, ¿no? Para sección circular, ¿no? En este caso. Y acá tenemos el caudal de 5, diámetros de 90 centímetros, rugosidad de 0,0, vamos a ponerlo 18, pendiente de 0,05, ¿no? El diámetro mayor es mayor que el tirante es mayor, ¿no? Entonces el tirante es mayor. Entonces hay que aumentarlo al diámetro, a 1,2. ¿No? Aquí está, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado seguramente acá, ¿no? El diámetro es mayor. A ver, ¿dónde está el diámetro? Ah, ya. Aquí cambio la 1,2. Ah, ya. Ahora sí. Acá también igual, ¿no?
Entonces vamos a corroborar ambos programas, por ejemplo. Acá tenemos caudal de 5 ya. 1.2, 0.5, pendiente rugosidad 0.15, acá 0.015. ¿Qué más? Pendiente de 0.5%. Y fíjense, ¿no? Tenemos los mismos resultados, tanto el programa como el programa que les he facilitado, ¿no? Acá tenemos tirante normal de 0.71 y acá tenemos, por ejemplo, tirante también de 0.71. Área hidráulica de 0.70 en las chicanales y el programa también 0.70. Perímetro mojado 2.11, en este caso perímetro mojado 2.11, ¿no? Número de Froh también está acá, número de Froh 2.95, 2.95 igual, tipo de flujo supercrítico, supercrítico, ¿no? La ventaja del programa que les he facilitado es que acá pueden ver las gráficas, ¿no? Pueden ver para un caudal de tanto, ¿no? Incluso esta, digamos, esta tubería de acá, ¿no? De 1.2 diámetros, tiene la capacidad, en este caso, de llevar hasta 8 metros cúbicos, ¿no? Fíjense, hasta 8 metros cúbicos de flujo, ¿no? A pesar que yo le estoy ingresando 5 nada más, lo cual el H canales, digamos, no lo hace, ¿no? Bueno, en esta ventana, ¿no? Pero hay otra ventana donde menciona caudales máximos, ¿no? Tirante crítico. En este caso acá yo en la gráfica puedo saber, ¿no? Para un tirante tanto, diré para un caudal tanto, tengo un tirante tanto, ¿no? ¿No? Ya puedo saber, ¿eh? ¿No? Puedo jugar con esto, ¿no? Puedo saber que para un caudal tantos, por ejemplo, el caudal máximo que tengo es para una sección de 1. ¿No? Voy a tener de 1.2, ¿no? Casi lleno, digamos. Entonces, también tengo los otros gráficos, por ejemplo, velocidad en función del tirante, ¿no? O sea, acá tendré tirantes de 1 metro, voy a tener velocidades, ¿no? ¿No? Velocidades, en este caso, de 2 metros, de 6 metros, acá tengo velocidades de 7 metros, ¿no? En este caso, si hemos dicho, por ejemplo, para el tema de concretos, la velocidad varía de 4 a 6%, ¿no? Si es que varía este porcentaje, ya tendría que yo cambiar la resistencia al concreto, ¿no? Igual, puedo cambiar así, ¿no? Puedo jugar con cualquier diámetro de alcantarilla, digamos, ¿no? 9, caudal de 9, y esto lo aumentamos a 2 metros, ¿no? Igual voy a tener todas las secciones para esto también. Entonces, el programa es muy versátil, lo pueden usar. Si, bueno, si alguno no le corre, digamos, el programa, me escribe al correo indicado y, bueno, les voy a mandar un parche o link de un parche para que puedan instalarlo y para que pueda correr, ¿no? Porque sí me han mencionado que hay computadoras donde no reconoce el programa, ¿no? Error a veces aparece. Entonces, no sé si tuviesen consultas o preguntas, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, el tema ha sido un introductorio. ¿Sí? ¿Alguna consulta, preguntas? Y acá, Mariños, en el tema como viejo, la rica que la hueá la choreó. La choreó, ya, puta que estoy cool. ¿Dónde se te va a caer? A ver, ¿alguna consulta, preguntas? Si no tuviesen preguntas, en todo caso, hasta acá sería el curso. FAP, no sé si está algún representante del instituto. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ingeniero, no, al momento no tenemos ninguna consulta, ninguna duda. Ya. Con respecto al programa, les vuelvo a indicar, si alguno no le corre, me escribe al correo y yo le voy a mandar un parche para que si pueda correr, no cuenta con las plantillas. A ver, las plantillas del Badén, ese es un diseño ya propio, porque no podemos uniformizar una plantilla de un Badén. Primero, la sección va a cambiar. La plantilla tendríamos que solo configurar para, por ejemplo, para una obra lineal. Si es que el Badén se encuentra en una obra lineal, tal vez sería muy sencillo, pero dentro de este Badén también vas a tener varias divisiones, como son, por ejemplo, trapezoidales, triangulares, en círculo, en fin, ¿no? O parabólicos. Eso sería en recta. Ahora, si tu Badén es en curva, ¿no? Cóncava, igual vas a tener badenes circulares, triangulares. Entonces, como personalmente, las plantillas te sirven, como mencionaste, ¿no? Son plantillas nada más para un badén específico. Entonces, desde el punto, bueno, desde mi perspectiva, lo único que tendrías que hacer es verificar
las cargas que va a soportar, los tirantes de flujo que va a llevar, digamos, en este caso, o que va a transportar, ¿no? Plantilla, sí hay en el internet, pueden descargar, hay varios, pero esos son en tramos rectos, en tramos curvos, por ejemplo, en estos tramos donde se encuentran los badenes, por ejemplo, acá, ¿no? Y el flujo está viniendo acá y sale por acá, y la carretera va acá. Para esto no te va a servir, para esto tienes que diseñarlos, ¿no? Los badenes, digamos, para las plantillas que vas a encontrar en internet, y si hay muchos, vas a encontrar en vías, por ejemplo, rectas, ¿no? En diseño, digamos, en vías que no tienen curvatura, que no tienen nada, ¿no? Pues acá ya tendremos que plantear un tipo de badén, ¿no? Que viendo en planta va a ser pues una recta nada más, ¿no? Entonces, es por eso que en el ejercicio anterior de la vez pasada, ¿no? Les mostraba cómo un badén circular es más tedioso analizarlo en el SAP, también es muy tedioso analizarlo en el IBER, ¿no? Pero un badén, digamos, de esta forma es más sencillo, ¿no? Porque es simplemente un badén de esta forma, ¿no? O si no, trapezoidal. Acá incluso las plantillas se puede hacer con lo que saben de las ecuaciones, simplemente lo descargan del internet. Pero badenes para este tipo de estructuras que se encuentran en curva es más complejo. Y hacer badenes tienen que analizar todas las estructuras, aguas abajo, ¿no? Y aguas arriba, y a esto se tiene que poner digamos, un encauzamiento, ¿no? De esta forma. ¿Ya? Y plantillas, bueno, personalmente no trabajo mucho con plantillas, pero para estas sí tengo algunas. Bueno, si me escribes al correo te puedo mandar las plantillas que tengo de estas, porque así en curva, bueno, los informes que lo hago son, por ejemplo, específicos, son para cada punto, ¿no? No puedo usar mucho las plantillas acá, porque incluso el radio de curvatura de esto va a variar bastante, ¿no? Varía, no puedes usar el mismo badén para todos. No sé si hubiese otra consulta más. Luis. EFAP, creo que, bueno, hasta acá creo que se termina el curso. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, al ver que no hay consultas, ya estaríamos concluyendo el último módulo del curso de especialización. Creo que hay un comentario, creo, ingeniero. Para todos los participantes, ingenieros. A ver, bueno, repasar el tema de lo que es precios unitarios o el análisis de precios unitarios, de costos unitarios. Bueno, los puedo mandar, no hay ningún problema, pero ya sería en todo caso a la institución y la institución los mandaría a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Le parece? FAP, así lo Sí, ingeniero, trabajaríamos. sería mucho mejor. Ajá. Ya, tanto el presupuesto de cunetas y lo que son las plantillas. No hay ningún problema, lo voy a enviar y en términos. Entonces, bueno, si no hubiese consultas técnicas, creo que hasta acá terminaríamos el curso, ingeniero. Sí, ingeniero, ya concluimos el curso. Muchas gracias por su excelente ponencia de hoy día y de las anteriores sesiones. Esperamos contar con su participación en demás conferencias, cursos o congresos que tengamos en las próximas fechas, ingeniero. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Gracias, EFAP. Gracias por la invitación. Bueno, agradecerle por la oportunidad y bueno, nos estaremos viendo en otros cursos que espero ser partícipe de los cursos que se vienen, ¿no? Muy amable y buen día a todos. Buen día, ingeniero. Muchas gracias.